Es el Señor quien arregla todo y quien salva y quien sella con el Espíritu Santo. Eso no es algo que nosotros simplemente hacemos y ya abracadabra eres salvo. No. Piensa que el reino de los cielos es de esa forma. Es esta pequeña semillita que comienza en algo que parece nada, ¿verdad? Que parece que no tiene tanto alcance o que quizás requiere de visión, requiere de fe, requiere de poder uno ver lo que no se ve, pero que de esa semillita, de ese inicio, se puede alcanzar un potencial bien grande. Entonces, cuando piensas en cómo produce una semilla, pues piensas que solo necesita ser puesta en el suelo correcto. Pues mi hermano, cuando el Señor nos está diciendo que así es el reino de los cielos, tú tienes que pensar que así es el proceso que se da en tu vida en cuanto a lo que es el desarrollo tuyo con tu relación con el Señor y lo que provoca, lo que produce esa salvación que el Señor ha depositado en nosotros. Cada uno tiene el potencial para alcanzar todas las cosas que el Señor pretende hacer con aquellos que son llamados a salvación y reciben, ¿verdad? Le abren la puerta al Señor para que comience a trabajar en sus corazones. Y alcanzar ese potencial requiere atravesar un proceso. Cada uno tiene que alcanzar un potencial, pero alcanzar ese potencial requiere atravesar un proceso de desarrollo. No es que yo hoy recibí la salvación y ya mañana automáticamente soy todo lo que el Señor pretende que yo sea y se cumple automáticamente todo. No. En el plano eterno es así. En el plano eterno, como es un eterno ahora, podríamos decir, sí, ya tú eres salvo. En el Espíritu, ya tú eres salvo. Ya tú estás asegurado, inmediatamente viene a ti ese sello del Espíritu Santo, como hemos hablado en otras ocasiones. Pero en el plano natural, en el transcurso de nuestra vida, lo que hace es que esa semilla germina y comienza, ¿verdad?, a echar raíces y se comienza a dar un proceso de crecimiento que empieza entonces esa manifestación a manifestarse en mi alma y en mi cuerpo, ¿verdad? En mi alma, entiéndase, en mi voluntad, en mis sentimientos, en mi forma de pensar, en el dominio propio, en la forma en que me muevo, y en mi cuerpo, en última instancia, porque en el exterior, el manejo de mi cuerpo, esos sentimientos, esa voluntad mía, pues van a producir un dominio propio, un manejo del cuerpo, un manejo de mi ejecutar, de mi forma de proceder, distinto a lo que antes era, en la medida en que esa semillita va germinando en nuestra vida. Cuando la persona da ese primer paso, apenas es eso, meramente el primer paso. Lo que va a generar en ti es un proceso de transformación que va gradualmente en desarrollo en tu vida. Tú caminar con el Señor a partir de ese momento en que tú reconociste la verdad y se dio a través de la experiencia que sea ese proceso de convencimiento y arrepentimiento, comienza entonces a desarrollar unos elementos en tu vida que van siendo trabajados y procesados a través del tiempo, de la experiencia de vida de la persona. Este desarrollo de este potencial es lo que conocemos como la manifestación de la gloria de Dios en la persona. Cuando vemos que la persona comienza a manifestar cambios como frutos de esa salvación, esos cambios se cuentan en testimonio, esas historias, eso que se ve, se cuenta en testimonio o se manifiesta, ¿verdad? Simplemente con verlo suceder. Y lo que hace eso es que glorifica el nombre de Dios. El Padre hace una obra en nosotros
Y esa obra hace que la gloria de Dios se glorifique, ¿verdad? Que el nombre de Dios se glorifique, que el reino de los cielos luzca en nuestra vida y sea de luz, y sea de bendición, y sea de ejemplo también a otras personas. O sea que es un proceso de desarrollo en busca de glorificar el nombre del Señor, que se experimenta a través de la vida de aquel que procura a Cristo, porque requiere de una búsqueda, requiere de unos nutrientes, requiere la vida del hombre en salvación, requiere de unos elementos que van provocando entonces esa transformación. En el Salmo 1:3 dice que el hombre que teme a Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted está ocupado procurando la manifestación de ese fruto, de esa salvación en su vida, automáticamente la palabra establece esto como una ley. Tiene que suceder. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Va a dar su fruto a su tiempo. Su hoja va a permanecer y todo lo que hace prospera. Eso es como una ley. Así tiene que suceder, porque el resultado es de la mano de Dios. En el caso de Job, si usted lee el libro de Job, usted va a identificar que Job era un hombre que temía a Dios, que era un hombre justo, que todo el mundo lo reconocía como un hombre prominente, un hombre de fe, un hombre justo, ¿verdad? Un hombre que era un ejemplo para la sociedad, un cristiano de pura cepa. Pero había algo que Job le faltaba, y el Señor precipitó ese encuentro a través de una prueba, de un proceso de experiencia que llevó a Job a poder entonces conocer a Dios a través de la prueba, a través del proceso, que desarrolló un nivel de confianza más alto, un nivel de comunión más alto, donde entonces Job puede decir, no, yo antes sabía de ti, pero ahora te veo, ahora veo tu obra en mi vida, ahora entiendo, ahora te conozco. En el caso de Simón el mago, cuando Simón encuentra a Felipe y ve las señales del cielo en Felipe, quedó maravillado con el evangelio de Cristo, pero en un momento dado llega Pedro, está imponiéndole las manos a la gente, y él ve como entonces a través de la imposición de manos la gente recibía el Espíritu de Dios. Y él dice, espérate, ¿cómo es que se logra esto? Esto es otro nivel, yo quiero de eso. Y ofrece dinero para comprar el don de la imposición de manos. A lo que Pedro le responde, muérete con tu dinero. Entonces, en ese proceso de esa vergüenza pública, Simón reconoce, rueguen por mí, porque es que yo no quiero perderme. Pero hasta ese punto Simón todavía seguía pensando de la misma forma, seguía preso de su maldad. Por lo tanto, la experiencia de salvación ocurre de distintas formas. Hay gente que quizás el Señor viene trabajando en el corazón antes de que declaren públicamente, reconozco al Señor, y cuando ya llega esa declaración, ya ese corazón ha ido, esa tierra, ¿verdad? Y esa semilla está germinando, ese terreno ha sido preparado, esa semilla ha sido depositada y ya anda germinando. Pero hay otros que llegaron de otra forma, creyeron, fueron impresionados y cautivados por la palabra, pero todavía la semillita no había germinado. Entonces hicieron una profesión de fe, publicaron creo, pero todavía dentro del corazón no había sucedido, ¿verdad? Ese germinar de la semillita. O sea que hay diferentes experiencias de salvación. No es igual para todo el mundo.
ni es tampoco una especie de conjuro donde yo voy a decir, repite estas palabras conmigo como si fuese un abracadabra y automáticamente eres salvo. Sí, ¿verdad? Es correcto presentar el plan de salvación como lo hacemos. Y sí, es correcto llevar a la persona por el proceso de orar y declarar y confesar a Cristo como lo hacemos. Pero no que esto es un ritual que después que yo haga esto ya tú estás asegurado. No. Porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Es el Señor el que pesa los corazones. Es el Señor quien propicia el encuentro. Es el Señor quien arregla todo. Y quien salva y quien sella con el Espíritu Santo. Eso no es algo que nosotros simplemente hacemos y ya abracadabra eres salvo. No, ¿me entiendes? Es un proceso que puede funcionar de distintas formas para las distintas personas, ¿verdad? Según su experiencia de vida. Entonces, tenemos que ser humildes y amorosos en nuestra opinión en cuanto a todas las personas, pecadores, recién convertidos o los de mayor madurez. En cuanto a la opinión que yo emito o el juicio que yo emito de cualquier persona, yo tengo que ser humilde y amoroso en mi opinión, porque estamos en un proceso de desarrollo donde esa semillita que fue depositada en el corazón para cada persona tiene un proceso de crecimiento, uno más acelerado que otro, y cada uno está en una distinta etapa de ese desarrollo. ¿Ok? Entonces, este conocimiento de cómo es el reino de Dios, cuando el Señor lo compara a la semillita de mostaza, nos debe de llevar a concluir dos cosas. Que nuestro esfuerzo en cuanto a nuestro desarrollo se basa en nutrir la semilla del reino que ha sido depositada en nosotros, y que nuestra postura en cuanto a los que están entrando o los que ya están de tiempo o los que no han entrado todavía debe de ser de apoyo en oración, ejemplo y consejo, y no de crítica, de murmuración, ni de darle una pata cuando se caiga, mucho menos. Entendiendo que somos semillas plantadas en proceso de crecimiento hacia nuestro potencial, debemos así juzgar todas las cosas y movernos, ¿verdad?, en cuanto a cómo procedemos para con los demás, para ser de bendición, para poder apoyar a los otros y empujarlos hacia adelante juntamente con nosotros, para poder construir y aportar los nutrientes que necesita cada semillita en cada corazón, para poder ser, ¿verdad?, de apoyo y de impulso, de catapulta a aquellos que están de la mano con nosotros en el mismo proceso de desarrollo y crecimiento hacia nuestro potencial en nuestra salvación. ¿Me entiendes? Gloria a Dios Santo. Padre, ayúdanos a entender, mi Señor, cómo es que nosotros tenemos que tener paciencia, Padre, con la obra que tú estás trabajando en cada uno. Cómo es que nosotros tenemos que ser empáticos, mi Dios, con el que falla, con el que cae o con el que apenas está entrando, mi Dios, para ser de apoyo, para ser de bendición, mi Dios, para ser, Padre, de catapulta, que podamos impulsar a los demás a alcanzar la medida perfecta, la medida del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Padre, trabaja en los corazones, añade tú lo que falta y que sea esta palabra de bendición para que podamos ser una iglesia unida, una iglesia de poder, una iglesia que se levante, mi Dios, a construir las almas como tú has demandado de nosotros, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.